y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Rosa María López Tribeño. Les damos la más cordial bienvenida al día de hoy a la conferencia electoral en el marco de las elecciones de autoridades de Centro Poblados, realizadas hace unos días, ¿no? El tema a abordar en esta conferencia es el balance de las elecciones municipales complementarias de Centros Poblados 2023. Esta tarde la conferencia está a cargo del magíster Gerson Julcarima Álvarez. Gerson es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo una licenciatura en dicha profesión. Posteriormente realizó estudios de maestría en la Universidad Metodista de Sao Paulo, en Brasil. Luego realizó la maestría en ciencia política por la Universidad Católica del Perú, donde obtuvo una maestría en política comparada. Luego obtuvo una maestría en ciencia política por la Universidad de Lethbridge en Canadá y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Edmonton en Alberta, Canadá. Asimismo, Gerson ha desarrollado investigaciones publicadas tanto en castellano como en inglés en distinguidas revistas académicas. Ha publicado libros vinculados a temas como la participación política, a ausentismo electoral, ha sido colaborador en la Dirección Nacional de Estudios Estratégicos y Proactiva, el CEPLAN. Ha sido investigador en la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana del Programa de Elecciones. Ha sido parte del equipo de investigación de la Sugerencia de Investigación Electoral de la OMPE, ¿no? Y ha sido actualmente consultor de IDEA Internacional en materia de investigación y elaboración de contenidos para temas electorales, ¿no? Al final de la presentación del doctor Julcarima, vamos a dar paso a las preguntas, las cuales pueden realizarse mediante la herramienta del chat, ¿no? La opción de preguntas y respuestas, la opción del chat. Este va a ser el único medio para el cual van a poder realizar las consultas. Vamos a revisar esta mirada desde la sociología, desde las disciplinas más sociales y también desde el análisis político de cómo se han desarrollado estas elecciones en los centros poblados y la importancia de estas unidades territoriales para la administración de la gobernanza territorial. Bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra. Buenas tardes, Gerson. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Manuel, por la generosa presentación. Antes que nada, siempre agradecer a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, en especial a la directora Rosa María, y a ti también por la invitación para justamente discutir, debatir, expresar algunas reflexiones sobre estos procesos electorales que a veces no captan la atención, vamos a decir, principal, porque obviamente tenemos elecciones de carácter general y a las alcaldías provinciales y distritales que a veces concentran nuestra atención. Y es bueno, digo, reflexionar sobre estos procesos electorales. Yo voy a dividir en estos, creo, 25 minutos que tengo, mi exposición en tres grandes secciones, si quieren. La primera, un poco compartirles algunas ideas sobre lo que significan los centros poblados. La segunda, entrar de repente un poco en materia sobre cómo se ha ido, cuál es el marco general. Me refiero a las normas que rigen la formación de los centros poblados en nuestro país. Y en la última parte, algunas reflexiones sobre lo que significan los procesos electorales de autoridades municipales de centros poblados, ¿no? Entonces,
nos podrían, por favor, ya compartir, Manuela, la presentación para las diapositivas para que más o menos el público pueda seguir el hilo del argumento. Muy bien, pasamos a la primera, por favor. Muy bien, una cosa importante antes de comenzar, bueno, ya conversando un poco sobre los centros poblados, es importante distinguir, obviamente, centros poblados de municipalidades de centros poblados, ¿no? No todos los centros poblados automáticamente tienen o se les ha generado una municipalidad de centro poblado. Hablando específicamente de los centros poblados, no de las municipalidades de centros poblados, tenemos, por ejemplo, algunos datos bien interesantes, ¿no? El primero de ellos, para que ustedes vean un poco la dimensión de estas unidades territoriales en nuestro país y la importancia que tienen, ¿no? Según el censo del año 2017, eh, se identificaron aproximadamente 94.922 centros poblados en el territorio nacional del país. Del total de ellos, por lo menos 5 departamentos albergan o agrupan el mayor número de estos centros poblados, ¿no? Destacan, por ejemplo, Puno con el 9,9%, Cusco con el 9,4% del total de estos más de 94.000 centros poblados. Eh, Ahora, según los datos, y estos datos obviamente son, yo diría, aproximados, porque si ustedes van a las fuentes, todavía hay algunos temas de actualización, porque dependen básicamente de las municipalidades provinciales que generan estas municipalidades de centros poblados. Según el Registro Nacional de Municipalidades del año 2023, que está en proceso de actualización, se habían contabilizado alrededor de 2.897 municipalidades de centros poblados. Lo que quiere decir, lo que podemos afirmar es que a pesar de que existan más de 94.000 centros poblados, no todos los centros poblados tienen municipalidades de centros poblados. Solamente, vamos a decir, alrededor de 2.800 centros poblados tienen estas municipalidades, ¿no? Y esto es bien interesante porque si ustedes consideran, por ejemplo, que el Perú tiene 196 provincias, más o menos, ¿no? Lo cual sí, automáticamente estamos hablando de 196 municipalidades provinciales, y tenemos más o menos como 1.694 municipalidades distritales, que a su vez obviamente son distritos que tienen jerarquía, digamos, están reconocidos como niveles de gobierno. Si sumamos municipalidades provinciales y municipalidades distritales, que a su vez son unidades territoriales, distritales y provinciales reconocidas, tenemos más o menos 1.890, ¿no? Si ustedes comparan esta cifra con el número de centros poblados que existen, 94.000, más de 94.000, hasta incluso con solamente aquellos que han constituido una municipalidad, que sería en 2897, supera grandemente, ¿no? Hay ahí la importancia, creo yo, porque estamos hablando, ¿no?, de la expresión más mínima, territorial de organización, no solo social, digamos, sino también que está comenzando a tener cierta relevancia política, ¿no? Seguimos con la siguiente, por favor. Otro aspecto importante que nos ayuda un poco a reflexionar y a entender la importancia de los centros poblados en nuestro país es el tema de que normalmente tenemos esta tendencia a asociar centros poblados automáticamente con espacios básicamente rurales, ¿no? Y aquí les doy un dato bien importante para que ustedes reflexionen sobre la ruralidad o cómo concebimos la ruralidad en nuestro país. Según el INEI, un centro poblado es es aquel que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguas. Lo que equivale a decir es que si yo tengo un asentamiento humano en el sentido más general de la palabra, eh, y este asentamiento humano tiene 100 casas contiguas, automáticamente por el INEI no es considerado eh, rural. Ahora, eso, digamos que desde la perspectiva de
de otras disciplinas, como por ejemplo el urbanismo, está en debate, ¿no? O sea, no es, yo comparto la idea de muchos que consideran que quizá de repente tenemos una ficción un poco que nuestro país es básicamente urbano, cuando en realidad quizá de repente tengamos una importante o significativa presencia de ciudades que todavía son rurales, ¿no? Todavía está en debate, como les digo, si por ejemplo decir que 100 casas pegadas ya no es rural. eh, eh, entonces, pero bueno, así se más o menos se manejan las datas, la estadística en nuestro país, ¿no? Al costado de su perspectiva, de su lado derecho, ustedes tienen un gráfico. Lamentablemente no está en tan buena resolución, pero por ejemplo, en un artículo del año 2009, publicado en la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos, eh, eh, se publicó este artículo que se llamaba Las urbes, las ciudades y la población rural por María Isabel Remy. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver la diferencia entre el urbano, entre la población urbana y rural en nuestro país, pero aplicando un criterio que es más o menos de consenso entre los urbanistas, ¿no? Que sería que un espacio urbano es aquel que tiene por lo menos más de 10.000 personas, no 100 casas contiguas como se maneja ahora, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Un poco la brecha que si medimos el espacio urbano según como se hace normalmente, claro, llegamos a 80% y decimos, bueno, el Perú es básicamente urbano, ¿no? Pero si aplicamos esta otra medida, que sería la línea roja, como ustedes van viendo ahí, hay una brecha, ¿verdad? Y más o menos estamos hablando del 63% de población, por lo tanto todavía tendríamos un 40% bastante importante que están en ciudades que por el número de personas deberían ser consideradas todavía rurales, ¿no? Ahora, estamos aplicando el criterio de 10.000 personas porque hay, por ejemplo, simplemente les comento para que ustedes tengan idea de cómo está abierto el debate sobre qué es rural y urbano. Hay, por ejemplo, una perspectiva que señala que recién podría uno hablar de una ciudad o un espacio, un asentamiento humano urbano, siempre y cuando tenga más de 20.000 habitantes, ¿no? Ahí puede hablarse de una economía más diversificada, la presencia de ciertas actividades económicas diversas, un sector servicios más o menos importante, etcétera, ¿no? Si aplicamos la regla de 20.000, obviamente el país queda casi casi como 50-50 urbano y rural. Pero bueno, eso es simplemente para tener una idea de que no siempre hay esta asociación de centro poblado con ruralidad tiene que ser tan automática, obviamente considerando, es bueno saber que la forma como se mide la ruralidad de nuestro país. Y les comentaba esto por lo siguiente, puedes por favor pasar a la siguiente diapositiva, Manuel. Y les comentaba esto por lo siguiente, porque, por ejemplo, en el último reporte del INEI, esto sí es basado en el censo del año 2017, si ustedes toman en consideración un poco la geografía del país, ¿verdad? Claro, nuestro territorio, otra ficción que tenemos es que es básicamente plano, cuando no es así, ¿no? Es vertical, digamos, nuestro territorio. Entonces, si uno considera nuestro territorio vertical, basándose un poco en los pisos ecológicos que tenemos, vamos a descubrir que básicamente el el 60% de centros poblados, es decir, que tienen no tienen 100 casas contiguas o pegadas, es decir, son poblaciones bastante pequeñas en general y un poco dispersas en población, se encuentran en los pisos que nosotros denominamos quechua, suni o puna, ¿no? Ahí están el número más significativo de centros poblados. Están concentrados, ¿no? En estos pisos altitudinales.
O sea, estamos hablando que entre los 2.300 metros hasta los 4.800 metros están distribuidos en todo nuestro territorio el 60% de nuestros centros poblados. Esto es tomando el número de centros poblados. Y pasamos a la siguiente. Y si hacemos más bien otro ejercicio y más bien consideramos no el número de centros poblados ubicados en el territorio, sino la cantidad de personas que son parte de estos centros poblados, cómo están distribuidas según los departamentos de nuestro país, ¿no? Y ahí tenemos algo bien interesante, ¿no? Porque del lado de derecho de su pantalla no se ve creo muy bien, pero ustedes pueden apreciar que el departamento de Lima, no considerando el número de centros poblados, sino la población de estos centros poblados que habitan, representa aproximadamente el 32% de la población que está considerada como parte de los centros poblados, ¿no? Sí, curiosamente, Lima Metropolitana también tiene, ¿no? Un centro poblado e incluso una municipalidad de centro poblado que es Huachipa, ¿no? Es la única, obviamente, pero cuando hablamos de la región Lima, tenemos que considerar que obviamente estamos incluyendo las otras provincias, ¿no? Barranca, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Ollón, etcétera, ¿no? Por esa razón, yo diría que Lima sigue como región, ya como departamento, sigue teniendo un peso importante, ¿no? En términos del número de centros poblados, obviamente no tiene la mayor cantidad, pero por el número de ciudadanos que habitan en estos centros poblados, sí, nuevamente llega a representar el 32% del total de ciudadanos peruanos que habitan en centros poblados, ¿no? Muy bien. Ahora, dicho esto, y considerando que este, seguimos a la siguiente, por favor, ¿no? Hay algunas otras, yo diría, discursos, ¿no? Narrativas que manejamos sobre lo rural y lo andino. Les he mostrado en las cifras que el Perú, digamos, mide la ruralidad de una manera que todavía es abierta, ¿no? Todavía está en debate. También les he mostrado algunas cifras de que hay presencia, ¿no? De centros poblados en todo el territorio nacional, específicamente en las zonas, obviamente, de altura, a partir de 2.000 metros arriba, pero también hay casos como, por ejemplo, unos departamentos en la costa norte y básicamente en Lima, que también tienen o albergan importantes centros poblados, incluso Lima Metropolitana, como les digo, tiene uno, y Lima como departamento también representa poblacionalmente el departamento que alberga la mayor cantidad de ciudadanos que habitan en centros poblados, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de esto, hemos siempre nosotros vinculado lo rural y lo andino a algunas ficciones, a algunas narrativas que se nos han expuesto, muchas veces de ellas afianzadas obviamente por una cuestión más de estereotipos, ¿no? Yo acá les presento un resumen breve. Por ejemplo, esto es parte de un trabajo que desarrolló una investigadora muy conocida, incluso fue ministra de nuestro país, Carolina Trivelli, en su trabajo de desarrollo rural en la sierra, ¿no? Ella, por ejemplo, mencionaba de que manejamos como país algunos discursos o narrativas como la siguiente, ¿no? Pensamos o asumimos que lo rural, lo andino, es un lugar estático, ¿no? Resistente a la noción de cambio o modernidad, ¿no? Así, es decir, asumimos como que es una realidad totalmente contrapuesta al mundo moderno, que está en el pasado y y que se quiere mantener en el pasado, ¿no? Luego también se asume que es una zona donde obviamente es parte de una cultura inferior, probablemente por nuestras visiones de modernidad que manejamos, ¿no? La educación, por ejemplo, juega un rol muy importante, ¿no? Se asume que, por ejemplo, la educación te desruraliza, ¿no? O forma parte de un proceso de desindignación. Recuerdo, por ejemplo, y se los comento para que ustedes vean cómo está tan presente. Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, haber leído la sentencia, de una corte que, si mal no recuerdo, en Puno, por ejemplo, donde decía, por ejemplo, que Walter Adubiri, este líder indígena aymara, por el hecho de haber tenido estudios universitarios, ya no era indígena, ¿no? Y por lo tanto se le negaba esa autoidentificación que él había señalado, ¿no? Entonces, esa idea se mantiene, ¿no?
También, por ejemplo, otro discurso sobre lo rural andino es que está vinculado o que es un espacio, digamos, salvaje, ingobernable, ¿no? Y que este vasto territorio obviamente solamente sirve para el aprovechamiento, extracción de recursos nada más, ¿no? Pero no pensados como ciudades o espacios de desarrollo, ¿no? Urbano, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, el lugar esencialmente violento y conflictivo, ¿no? Es decir, lo rural, lo andino, siempre es un espacio marcado por un permanente descontento político, que están un poco de espaldas al resto del país, y que obviamente la conflictividad, el mejor ejemplo es que ahí desarrolla, surge, ¿no? Infelizmente, desafortunadamente en los años 80, todo el terrorismo que se vive en nuestro país, ¿no? Entonces, estas imágenes como que siempre se han vinculado, ¿no? Cuando en realidad, pasamos a la siguiente, por favor. Hay obviamente otras percepciones o concepciones de lo rural, lo andino, de las comunidades campesinas en general, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender o comenzar a pensar que en realidad son instituciones, las comunidades campesinas, las comunidades altoandinas o los centros o los espacios rurales que tiene nuestro país son instituciones vivas, vigentes, flexibles, ¿no? Creativas, que se van adaptando al tiempo, es decir, no están inmersas, digamos, en el pasado, estáticas en el pasado, porque esa sería una especie de idealización o sino más bien han variado mucho y han cambiado, ¿no? A lo largo de la historia del país, ¿no? A pesar de ello, seguimos con la siguiente. Tenemos los centros poblados, obviamente tienen grandes desafíos, ¿no? Son parte importante de nuestro país, sí lo son. Están presentes en todo el territorio nacional, sí. Específicamente ocupan, son unidades de asentamientos humanos, nuevamente en el sentido más general de la palabra, que ocupan desde los 2000 hasta los más o menos 4000 metros de un territorio como el peruano, que es fundamentalmente vertical, ¿no? Entonces, es importante el desarrollo en este tipo de parte de nuestra geografía, ¿no? Pero se enfrenta algunos desafíos, ¿no? Se han un poco, por esta visión de modernidad, prácticamente se ha desatendido el crecimiento en estas zonas de nuestro país y enfrentamos grandes problemas, ¿no? Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver que hay ciertos desafíos para ocupar nuestro territorio, especialmente en estas zonas, ¿no? Primero, por ejemplo, que son localidades pequeñas, ¿no? Son localidades pequeñas, básicamente la actividad fundamental es la agricultura, pero una agricultura de subsistencia, ¿no? Las ganancias obviamente no generan un circuito, un dinamismo económico, pero tampoco una acumulación de ciertos recursos que podamos hablar de una riqueza significativa, ¿no? La pobreza obviamente incide fuertemente en estos espacios en estos espacios territoriales, organizados como centros poblados. Y la incidencia obviamente mayor se puede uno ver en los indicadores, ¿no? Los altos niveles de exclusión, por ejemplo, los servicios básicos, a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? Sin embargo, persiste obviamente una fuerte identidad cultural, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que como parte de los centros poblados tenemos 6097 comunidades campesinas reconocidas oficialmente. Ustedes saben que las comunidades campesinas tienen reconocimiento constitucional incluso, ¿no? Que comprenden más o menos 4 millones de habitantes, que representarían alrededor del 15% de la población de nuestro país, ¿no? Además, también 1461 comunidades nativas. Es importante mencionar, y este es otro dato que a veces lo dejamos pasar de largo, pero que nos da un indicador de la importancia de lo rural en nuestro país y también obviamente de la importancia de ocupar espacio de nuestro territorio entre los 2000 y los 4000 metros sobre el nivel del mar. Eh, si consideramos estas comunidades, el conjunto de comunidades campesinas y el conjunto y comunidades nativas, vamos a darnos cuenta que ellas se localizan más o menos en 1184 de los 1828 municipios distritales. Es decir,
el 65% de las municipalidades distritales, que son reconocidos como el último nivel de gobierno, albergan una comunidad campesino nativa en su jurisdicción. Entonces es importante, ¿no? Y otra cosa importante que me gustaría resaltar es que los centros poblados en realidad también poseen o logran tener instituciones propias. Me refiero a instituciones no en el sentido de que están necesariamente refrendadas por un ordenamiento legal o jurídico, sino me refiero a instituciones no formales, ¿no? Prácticas, instituciones, formas de organización política propias, ¿no? Que por la lejanía y por por la lejanía que a veces se encuentran, a veces son las que gozan de legitimidad, en el sentido más amplio del término. No me refiero legitimidad solamente por una cuestión legal, sino también social, ¿no? Eh, eh, gozan de mayor legitimidad, incluso, ¿no? Estas instituciones y prácticas no formales de organización política que organizan la vida de estos ciudadanos peruanos que habitan en centros poblados, ¿no? Muy bien. Esta es la primera parte, una breve reflexión, sobre la importancia de los centros poblados en nuestro país, su dimensión, etcétera. Ahora vamos un poco a pasar a la siguiente sección de la exposición que he preparado para el día de hoy, que tendría que ver con la municipalidad de centros poblados, ¿no? Pasamos a la siguiente, Manuel. Bien, cuando nosotros hablamos de municipalidad de centros poblados, es interesante ver que en el país ha habido un progreso, digamos, en base a cambios significativos en el marco que regula esta municipalidad de centros poblados. De entrada les tengo que comentar que existen o claro, han habido por lo menos dos reformas a la ley de elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados que se dio en el año 2004. Tenemos la ley que se da en el año 2019 y la subsiguiente que se da en el año 2020, ¿no? Eh, no voy a entrar mucho en detalle, ustedes si gustan pueden analizar cada una de estas leyes y modificaciones que existen. Lo que yo voy a hacer, más bien voy a mostrarles cómo han ido variando algunos aspectos significativos de este marco normativo que regula justamente tanto la creación como el proceso electoral para elegir a autoridades municipales de centros poblados, ¿no? Vamos a empezar la siguiente, por favor. Vamos a empezar básicamente con el tema de cómo se les denomina, ¿no? A las municipalidades de centros poblados. Es bien interesante, miren, porque en el año 2004 no se menciona nada de esto, o sea, en la ley que se dio en el año 2004. Sin embargo, en el año 2019 se agrega, y ustedes pueden ver ahí lo que está en rojo, que las municipalidades de centros poblados son órganos de administración de las funciones y los servicios públicos locales que les son delegadas. Aquí ya aparece esta idea de que son unidades de administración, básicamente, que son como una extensión de las municipalidades, que sí forman parte de la estructura o los niveles de gobierno reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que en el año 2020, que sería la última reforma que se le hace al marco normativo, es que se incluye, si ustedes pueden ver ahí, que son órganos de gobierno local. Ahí hay una variación importante, creo yo, ¿no? Porque pasa de básicamente no señalar que son, luego se señala que son órganos de administración, pero ya finalmente se reconocen como órganos del gobierno local, ¿no? Eh, Son órganos de gobierno en la medida en que obviamente desempeñan ciertas funciones que las municipalidades provinciales les delegan, ¿no? O distritales, según sea el caso, ¿no? Bien, seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Otro cambio importante, creo que tiene que ver también con la creación de las municipalidades. Como les comenté en la primera parte, hay más de 90.000 centros poblados en el país, pero no todos ellos han constituido una municipalidad de centro poblado, porque la creación de una municipalidad de centro poblado
es iniciativa local, obviamente, pero tiene que necesitar se hace a través de una ordenanza provincial. Entonces, hay todo un proceso que rige el la conformación final de una municipalidad de un centro poblado. Pero, por ejemplo, miren, otro rasgo interesante es de estos cambios que han habido es que en principio se requería la aprobación mayoritaria de los regidores que integraban el Consejo Provincial correspondiente. Ahora se exigen 2/3 del número legal de regidores, ¿no? Es decir, ha aumentado un poco la valla, ¿no? Seguimos, por favor, con la siguiente. Eh, Acá simplemente, nuevamente, para mostrarles la importancia que están comenzando a darle a las municipalidades centros poblados como parte, como órganos del gobierno local. Simplemente acá les señalo la importancia, la inclusión que se hace en la última reforma del año 2020, es la parte de rojo que está finalmente, se señala que la ordenanza de creación de la municipalidad provincial debe incluir las atribuciones administrativas y económico-tributarias, porque las municipalidades de centros poblados también podrían si la ordenanza así lo señala, también podrían ser cobrar arbitrios, ¿no? O en general arbitrios, ¿no? Seguimos con la siguiente, Manuel. Muy bien. Eh, acá tenemos otro cambio importante, ¿no? Que tiene que ver justamente ya con el proceso electoral, ¿no? Eh, la ley del año, el artículo 104 de la ley inicial del año 2000, la ley inicial que regía las elecciones de autoridades de centros poblados, básicamente señalaba que un alcalde, 5 regidores por un periodo de 4 años, contados a partir de la creación, es decir, a partir de que el Consejo Municipal Provincial dio la ordenanza de creación de esta municipalidad de centro poblado. Con lo cual ustedes imaginarán, ¿no? Si estamos hablando de más de 190 municipalidades provinciales, cada consejo tenía la autonomía de decidir cuándo crea y a partir de ahí regían los 4 años, ¿no? Entonces, habían diferentes fechas, diferentes formas, ¿no? No todas concurrían en un mismo día, me refiero a un día en que eran elegidas las autoridades de estos centros poblados, ¿no? Luego, en el año 2019, yo he resaltado ahí en la reforma que se hace, se mantiene el contenido del anterior, es decir, un alcalde, 5 regidores, 4 años, y ya se inserta de manera importante la figura del alcalde provincial, ¿no? Porque el alcalde es el que proclama, por ejemplo, los que resultan ganadores del proceso electoral, ¿no? De este periodo de 4 años. Pero miren, en el año 2020 ya hay un cambio fundamental, ¿no? Hay un cambio fundamental porque en este mismo artículo, ya se integran otros elementos muy importantes, tanto para nosotros, me refiero a los que forman parte de los organismos electorales, ¿no? A los funcionarios que forman parte de los organismos electorales, ¿no? Primer cambio importante, ¿no? Lo que está en rojo es que la duración de su mandato es la misma que la de las autoridades municipalidades provinciales y distritales. Segunda cuestión, que OMPE genera el marco, vamos a decir, marco legal sobre el cual se debe ceñir este proceso electoral, ¿no? Y obviamente la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ¿no? Pasamos a la siguiente, Manuel. Muy bien. Esto, sí, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la siguiente porque no me quiero quedar sin tiempo, para mostrarles simplemente la importancia que está comenzando a tener la Municipalidad de Centros Poblados en nuestro ordenamiento jurídico. En la última reforma ya se indica, en el año 2020 ya se indica incluso las transferencias mínimas que deberían hacer las municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Se señalan obviamente
que como parte de sus recursos están los arbitrios. Y miren ustedes el número, el punto 4, que también como parte de los recursos de la municipalidad de un centro poblado también podrían ser resultado de convenios, donaciones, actividades en general, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Ya en la ley del año 2020 ya se incluye también, ¿no? Que las municipalidades y centros poblados pueden ejecutar intervenciones con algunos rubros de los recursos que ellos disponen, solo en algunos rubros, ¿no? Pero acá viene lo importante, ¿no? Ya habían sanciones en las leyes anteriores, pero no estaban expresadas de manera clara como se señala en la última reforma del año 2020, ¿no? Por ejemplo, se señala que si el incumplimiento por parte si el alcalde provincial o distrital incumple con la transferencia de recursos establecidos en la ordenanza correspondiente, automáticamente se genera una sanción de 60 días naturales y de 120 en caso de reiteración, ¿no? Eh, Ahora, como ven ustedes, simplemente este panorama de cómo han ido variando y todas las incorporaciones que han habido a la ley respectiva, es simplemente mostrarles a ustedes de que están comenzando a generarse todo un marco que ya incorpora eh, cier- eh, específicamente, ¿no? Ciertas atribuciones que antes las municipalidades de centros poblados no las tenían o estaban plenamente sujetas a simplemente la decisión del Consejo Municipal Provincial a través de la ordenanza respectiva. Ahora ya se exige ciertas cosas o se delimita mejor, ¿no? Las funciones, las atribuciones que tendrían las municipalidades de centros poblados. En el lado de la elección ya se señala exactamente que todas deberían de todas las autoridades municipales de centros poblados deberían ser elegidas con la participación de los organismos del sistema electoral peruano, pero también en un único día, ¿no? Pasamos a la siguiente. Algunas cosas que, por ejemplo, deberíamos de pensar en este momento, ¿no? Sobre todo aquellos que forman parte de los organismos del sistema electoral peruano, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un nuevo nivel de gobierno? Esa pregunta creo que queda todavía, ¿no? Y está abierta para un debate, ¿no? Este, Más aún cuando los artículos de nuestra Constitución, o sea, la 189 y 191, no reconocen como nivel de gobierno municipalidad de centro poblado, ¿no? O sea, es municipalidad provincial y distrital y ahí queda, ¿no? No existe un tercer nivel de gobierno. Pero en la práctica estaríamos, repito, la pregunta para reflexionar, ¿no? Sobre un nuevo nivel de gobierno. Muy bien. Este, otra, Otro aspecto importante, ¿no? Que creo que debemos reflexionar es la importancia o significancia que tiene la municipalidad provincial, porque es el ente que finalmente crea y genera el marco regulatorio vía ordenanza. Entonces, quizá de repente es vamos a decir así, una municipalidad subsidiaria, ¿no? Una municipalidad delegada, que fue la práctica en realidad antes de que generáramos todos estos marcos normativos para la existencia de municipalidades de centros poblados. Antes, de la existencia de estas leyes, algunas municipalidades distritales tenían, ¿no? Estas llamadas, les llamaban oficinas de enlace, o también a veces les llamaban municipalidades delegadas, es decir, iban a estos centros poblados alejados, donde a veces las distancias del municipio distrital hacia estos lugares eran bastante lejanos. Entonces, iban, ¿no? En un local del centro comunal, dejaban ahí de repente, una máquina de escribir, algunos sellos, papeles membretados, etcétera, y le ponían ahí oficina de enlace, ¿no? Por obviamente generar una mejor forma de gestión, ¿no? Local, del gobierno local, ¿no? Pero ahora, ya tenemos este marco legal, ¿no? Finalmente estas prácticas, digamos, han comenzado a ser reconocidas legalmente. Y eso es algo que creo podemos resaltar, ¿no? Y que es importante, ¿no? Muy bien,
hay algunas, en el debate, algunos han propuesto de que hay problemas con estas municipalidades y centros poblados, ¿no? Primero porque no deberían, no son legalmente reconocidas como nivel de gobierno, son subsidiarias de un nivel de gobierno que sí es reconocido, con en este caso la municipalidad provincial. Entonces, por lo tanto, no sería válido aplicar mecanismos de democracia representativa y lo que más bien debería hacerse es reconocerlas como autónomas para que finalmente de ahí este, puedan ser, no existan ningún inconveniente de celebrar elecciones regulares con el concurso de los organismos electorales. Yo diría que afortunadamente esta perspectiva no es la mayoritaria, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Y ya hemos empezado a tener procesos electorales universales donde los ciudadanos que forman parte de los centros poblados, donde se les ha reconocido una municipalidad de centro poblado, pueden elegir a quienes van a ser sus alcaldes y sus regidores, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esta sería ahora la última parte, ¿no? De mi exposición. Y vamos a referirnos básicamente, ¿no? A los cambios importantes que han habido en las elecciones de municipalidades y centros poblados, ¿no? A través de una ordenanza, obviamente, según la ley del año 2019, se establecía el marco legal referido al proceso electoral, se indicaba que debería establecerse un convenio con GOMPE de asistencia técnica, opcionalmente también con el Jurado Nacional de Elecciones. También esta ley en general indicaba que sería un proceso, mejor dicho, las críticas a esta primera ley era que era un proceso un poco garante, pues estaba sometida básicamente a el Consejo Municipal Provincial, ¿no? La intervención de los organismos electorales era un poco complicada porque era más bien iniciativa o voluntad del Consejo del municipio provincial, si es que establecía convenios con jurado o con OMPE, y la elección del padrón, que también estaba a cargo de la municipalidad provincial, también se prestaba a ciertos cuestionamientos, ¿no? Entonces, esas eran críticas iniciales, ¿no? Que habían a la forma como se celebraban los procesos electorales. Luego, en el año 2020, la siguiente, por favor, existe un cambio importante, creo yo, en varios aspectos, ¿no? Primero, por ejemplo, que las elecciones, como le digo, se realizan en fecha única a nivel nacional. Incluso se señala que deberían ser el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales y distritales. El alcalde provincial continúa convocando elecciones, pero tiene que obviamente comunicar estos actos ya. Es decir, existe una especie ya de, vamos a decir así, monitoreo, quizá de repente, o supervisión, si quieran llamarlo también, ¿no? Eh, en la organización del proceso electoral, esto es muy importante, ¿no? O ahora está a cargo, ¿no? De un comité electoral, el cual está conformado por un número de 5 pobladores del centro poblado, con domicilio registrado según RENIEC, ¿no? Seguimos en la siguiente, por favor. Entonces, también se señala en la ley del 2020, que es la que está vigente y que reemplazó a la anterior, que tenía algunos vacíos. Se señala que el RENIEC elabora y actualiza el padrón electoral, justamente para evitar este tipo de cuestionamientos que habían. La municipalidad provincial, en coordinación con las municipalidades distritales correspondientes, organizan el proceso electoral, pero bueno, obviamente para tal efecto, ellos continúan emitiendo el marco legal que va a regir, pero tiene que estar de arreglo con la normativa general que emita sobre la materia el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por eso el Jurado Nacional de Elecciones emitió esta resolución 362, donde es el reglamento, ¿no? Para justamente las elecciones que acabamos de tener. Ahora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece también cooperación y asistencia técnica con las municipalidades provinciales para el proceso electoral. Estos nuevos cambios eh, pareciera que están orientados justamente a tratar de
que el proceso electoral de autoridades de centros poblados tengan las garantías mínimas, ¿verdad? Y en eso se está avanzando progresivamente, ¿no? A pesar de que, como les comenté inicialmente, había una corriente dentro del debate alrededor de la jurisprudencia electoral en nuestro país que decía de que no deberían, ¿no? Los centros poblados contar con la participación directa de los órganos del sistema electoral. Más bien lo que debería hacerse era primero que se reconozca como un nivel de gobierno para ir recién aplicar mecanismos de democracia representativa con el concurso de OMPE, RENIEC o el jurado. Estamos todavía en ese tránsito, estamos todavía en ese proceso. Desafortunadamente, la ley de 2020 le daba un lapso de tiempo a RENIEC para que, por ejemplo, se haga cargo de la actualización del padrón, etcétera. Entonces, en las últimas elecciones, desafortunadamente, no, la participación no ha sido, digamos, del todo directa. Igual no todas las municipalidades provinciales han generado convenios con jurado o con OMPE para que sus procesos electorales cuenten con la fiscalización o con la asistencia técnica de OMPE. Pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, miren ustedes, en el año 2022 se celebraron más o menos en 196 provincias, se celebraron las elecciones, procesos electorales que estaban destinados a elegir alcaldes y regidores en centros poblados, pero solo 163 de ellos contaron con la asistencia técnica, ¿no? De OMPE, ¿no? Eh, Pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, en las elecciones del año 2023, las que acabamos de tener, ¿no? Estas se celebraron, fueron complementarias, justamente tratando un poco de concluir el proceso iniciado el año pasado. Se celebraron en en varios departamentos del país. Más o menos participaron alrededor de 168 centros poblados. Pasamos a la siguiente. Y acá viene la parte importante, creo yo, y con esto voy cerrando la exposición de hoy día, ¿no? Por ejemplo, OMPE reconoce que obviamente hay la necesidad, ¿no? De continuar brindando apoyo y asistencia técnica. Jurado Nacional de Elecciones también ha hecho esfuerzos, ¿no? A través de los distintos medios de comunicación. Ha habido toda una campaña para que las municipalidades provinciales firmen los convenios que permitan al jurado fiscalizar el proceso, ¿no? Eh, y bueno, por lo menos en un balance general podría decirse, ¿no? Que estas últimas elecciones han tenido la participación de 137.000 ciudadanos peruanos y más o menos se consiguieron instalar alrededor de 500 mesas de sufragio. Pero hay una parte que yo he sombreado y con esta cita voy cerrando la exposición. Señalan, por ejemplo, que la importancia del proceso es porque los alcaldes y regidores cumplirán una función de representación de sus vecinos ante las autoridades provinciales y regionales para llevar sus demandas de servicios básicos como sanidad, educación, comunicación, transporte, así como agua potable y alcantarillado. Es decir, en términos de gobernabilidad, creo yo que las municipalidades de centros poblados son vistas como un mecanismo que por lo menos tiene el objetivo de mejorar el déficit de representación política a nivel local, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? La mayoría de estos centros poblados están ubicados en espacios bastante alejados a veces de las municipalidades distritales. Entonces, muchas veces estas poblaciones se sienten desatendidas y qué mejor que generar un proceso de elección universal para que ellos mismos puedan elegir a autoridades delegadas para que puedan coordinar mejor o de una manera más eficiente, ¿no? Los recursos en beneficio de la comunidad. La última diapositiva, por favor. Muy bien, entonces,
les dejo algunas reflexiones generales, ¿no? Primero, en lo referido al proceso electoral. Las elecciones en centros poblados recientes han contado con la supervisión de los organismos electorales, pero obviamente, infelizmente, todavía persisten ciertas limitaciones. Por ejemplo, el padrón electoral, como lo referí, todavía en estas últimas experiencias que hemos tenido, ha estado a cargo la municipalidad provincial. El ideal sea que RENIEC sea quien intervenga directamente, ¿no? Todavía hay ciertos cuestionamientos acerca si los procesos electorales en sí son transparentes, sobre todo aquellos que no han contado con la participación vía convenio del jurado o de la OMPE, ¿no? Y obviamente todavía se cuestiona el hecho de que sean las alcaldías provinciales los actores centrales. Ahora, en lo referido a la democracia y la gobernabilidad, ¿son o serían una alternativa a la falta de representación de ciertas poblaciones? ¿Mejorarían los procesos de gestión o de gobierno a nivel local? Yo creo que generalmente, yo creo que diría que sí, ¿no? Generalmente nuestro país carece a veces de este vínculo o conexión entre las personas o las autoridades elegidas y los que las eligen, ¿no? Y este vínculo a veces está roto por, obviamente, actitudes de las autoridades, pero también por la falta de cercanía, ¿no? De las autoridades, ¿no? Por ejemplo, ahora que se debate el tema de la, este, de la, se está, bueno, se estaba debatiendo el tema sobre la bicameralidad, ¿no? La generación de dos cámaras, etcétera, para mejorar la representación política. Los especialistas han señalado, obviamente, que a Perú en realidad tendríamos que hacer reformas un poco más profundas, tratando de acercar a los representantes a los representados, ¿no? Y la única forma de eso es justamente generar circunscripciones más pequeñas. Por ejemplo, Lima tiene 33 congresistas, pero obviamente digamos que los distritos no se sienten representados por ellos. Lo que habría que hacer es más bien representantes por cada, por así decirlo, unidades territoriales más pequeñas, ¿no? En el caso de estos centros poblados, por ejemplo, estos mecanismos justamente resuelven ese problema, porque estamos hablando de poblaciones que están entre 150 a 1000 habitantes aproximadamente, que mejor que tener vía elección universal a una persona, ¿no? Que está en la zona, que habita en la zona y a la cual se le puede mandar directamente algún tipo o se le puede hacer llegar las demandas o necesidades, ¿no? Entonces yo creo que son una alternativa importante, especialmente en estos espacios que por cuestiones geográficas y de distancia estarían alejadas de nuestro país, estarían alejadas de los centros de gobierno provincial o distrital, ¿no? Muy bien, bueno, yo dejo acá mi presentación, termino por acá, Manuel. Creo que pasamos al espacio más bien de diálogo o de preguntas. Muy bien, vamos a darle paso a los participantes a que puedan realizar sus preguntas mediante el uso del chat. Es el momento en el que pueden realizar sus consultas. Hay una pregunta que viene desde Facebook. Es una pregunta eh, sencilla, pero que no deja de ser importante, ¿no? Nos pregunta eh, María Elena Maril Pagador Bravo, si es que existe algún libro sobre este tema. No sé si es que ya existe algún libro sobre este tema, porque es un tema bastante reciente, Ujú. pero eh, quedamos a tus sugerencias. No, no específicamente procesos de elecciones en municipalidades, centros poblados, no existen. Así existen algunos informes hechos, por ejemplo, por Defensoría, pero sobre cómo ha sido la gestión de los centros poblados y los límites y desafíos que ellos han enfrentado, ¿no? Pero específicamente sobre procesos de elección de autoridades de centros poblados, no. Voy a aprovechar a contestar en este espacio algunas preguntas que me han llegado acá vía el chat. Sí, Por claro. ejemplo, señalaban el tema del presupuesto, ¿no? Efectivamente, el tema del presupuesto es definido por la municipalidad provincial, ¿no? Es decir, si la municipalidad provincial decide delegar ciertas funciones a estas municipalidades de centros poblados,
también le asigna en esta misma ordenanza el presupuesto que debería destinarse, ¿no? Sobre el tema de la dieta, es bien interesante, ¿no? No lo había incorporado en la presentación, pero sí, ese es otro cambio fundamental que hubo. En la reforma 2020 ya se señala una asignación de dieta e incluso este, se señala que en los presupuestos que de cada año deberían incluirse, ¿no? Las dietas y que deberían ser más o menos equivalentes a la de de los regidores, ¿no? Entonces ya existe, efectivamente en la anterior estaba incondicional, es decir, si el si el consejo provincial opta, ok, está bien, ¿no? Pero en la del 2020 ya está eh, tendrían que tener asignado un presupuesto específico para dietas siempre y cuando bajo su jurisdicción se haya creado una municipalidad de centro poblado, ¿no? Am, bueno, no sé si tienes alguna otra consulta de tu lado, Manuel. Yo acá creo que... Eh, Acá hay una que dice, ¿no? ¿Cómo un centro poblado puede solicitar con un fiscalizador distrital, fiscalizador provincial, vaya a su localidad, ¿no? Ujú, Creo que excelente. esa pregunta, que es básicamente ya para la Dirección de Fiscalización, van a poder resolverla justamente en el evento de la siguiente semana, que va a estar con nosotros la Directora Nacional de Fiscalización. No, pero va a ser básicamente el procedimiento de solicitud Claro. regular. Ujú. Sí, sí, yo creo que obviamente existe todo un procedimiento específico, ¿no? Pero creo que es bueno resaltar que el jurado en estas últimas elecciones hizo gran esfuerzo para tratar justamente de generar el convenio con las municipalidades provinciales que le permitan participar de una manera directa, ¿no? O fiscalizar el proceso en realidad, ¿no? Mira, Y yo Miguel creo que... Ángel Cuba Ujú, hace una pregunta interesante. Si consideras oportuno promover la paridad de alternancia también en las elecciones de centro poblados. sí, es una cuestión, claro, yo diría que como primeras experiencias, yo creo que eso va a tener que debatirse, ¿no? En las futuras cambios que se podrían hacer, ¿no? Yo creería que sería el ideal, ¿no? A dónde deberíamos de apuntar. Pero todavía estamos en una fase, yo diría, un poco de transición, ¿no? Recuerden que recién gracias a la modificación del año 2020 es que se abre la oportunidad de que jurado, OMPE, incluso RENIEC intervengan de una manera un poco más directa. Antes estaba básicamente era el Consejo Municipalidad, el Consejo, disculpen, Municipal Provincial, el que prácticamente gozaba de una mayor, vamos a decir así, eh, influencia directa tanto en el marco que regulaba el proceso como el procedimiento mismo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el horizonte, ¿no? Hacia dónde deberíamos de llegar, ¿no? Por lo menos ahora ya el proceso electoral se ciñe, ¿no? A un marco que lo define el jurado, ¿no? Creo que tu presentación nos lleva a reflexionar bastante sobre justo una pregunta que tú también te haces, ¿no? Si es que estamos asistiendo a una nueva unidad de control territorial o un nuevo nivel de gestión de gobierno, ¿no? Ujú, Y todo pareciera indicar que sí, ¿no? Pareciera indicar de que es estamos siendo testigos del nacimiento de este nuevo nivel de gobierno que nos va a permitir justamente fortalecer la gobernanza territorial desde las pequeñas unidades, ¿no? Que no se habían tomado en cuenta antes, ¿no? ujú, Que ujú, eran llamadas, pueblos, poblados, caseríos, ¿no? Anexos, pero que muchas veces son las que tenían el gran bolsón electoral sobre el que se definía el destino político de un distrito, ¿no? ujú, exacto. Hay una pregunta adicional, ¿no? Sí, justo estaba viendo acá, Miguel Sí. Ángel Cuba pregunta, ¿cómo se relaciona el gobierno de la municipalidad de centros poblados
con la junta directiva de las comunidades campesinas que tienen el 30% de representación de hombres o mujeres en su conformación. Eh, gracias por la pregunta, porque claro, digamos que por el tiempo a veces no se pueden debatir estos otros desafíos que la existencia de una de una autoridad municipal a nivel de centro poblado con las organizaciones o con la forma como se organizan ya ciertas comunidades campesinas en el país, ¿no? Eh, Estamos hablando, y yo creo que acá amerita nuevamente, como les digo, es un debate totalmente abierto, ¿no? Y uno puede expresar algunas ideas u opiniones al respecto. Yo creo que el ideal sería que en realidad confluya, ¿no? La forma de organización política que tienen las comunidades ya, con, obviamente, esta propuesta de alcalde de centro poblado y sus 5 regidores, ¿no? Ese sería el ideal, ¿no? Hasta el momento, respondiendo directamente a la pregunta, creo que serían como cuestiones paralelas, ¿no? Es decir, son dos formas de organización social, ¿no? De manera paralela, ¿no? El ideal sería que el jefe o la directiva de la comunidad termine siendo también a la vez el alcalde, ¿no? Y yo creo que en la práctica a veces funciona de esa manera, ¿no? Alcaldes de centros poblados también son a la vez eh, jefes de comunidades campesinas o forman parte, ¿no? de la directiva de una comunidad campesina. Pero hasta el momento son organizaciones paralelas. Yo creo que lo ideal sería más bien que converjan de alguna manera, ¿no? Este, eh, Esa sería un poco mi primera impresión ante la pregunta, ¿no? Sobre dónde quedan la junta directiva de comunidades campesinas. Ahora, también deben de tener en cuenta que no, como le señalé al comienzo, y esto un poco respondiendo a la pregunta de Jorge Antonio Valdivia, en el Perú existen más de 90.000 centros poblados. No todos los centros poblados tienen o gozan de una municipalidad de centro poblado. Estamos hablando que según el RENAMU, aproximadamente 2.897 municipalidades de centros poblados existen en nuestro país, pero esto debe actualizarse justamente, ¿no? Porque las municipalidades provinciales son las que generan esta municipalidad de centro poblado. Eh, y comentarles que probablemente la restricción que no incluí en la diapositiva, pero una de las restricciones fundamentales o uno de los requisitos fundamentales para que un centro poblado constituya una municipalidad de centro poblado es que se requiere la firma, ¿no? De 1.000 ciudadanos, ¿no? Entonces, por descartes, centros poblados, digamos, que no tienen esta cantidad de población, no podrían aspirar a la conformación de una municipalidad de centro poblado, ¿no? Eso estuvo en la ley del año 2004, se mantuvo en la reforma del año 2020 también, ¿no? Entonces se mantiene ese límite de 1.000, ¿no? Que son los requisitos que los ciudadanos deben presentar ante la municipalidad provincial para coordinar la conformación de una municipalidad de centro poblado. Entonces, eh, digamos que como centros poblados que tengan menos de 1.000 personas, mantienen todavía sus instituciones propias, ¿no? Como por ejemplo la junta directiva de las comunidades campesinas, y ya no compiten con un alcalde o un alcalde de centro poblado y sus regidores, ¿no? Eh, Muy bien. Claro, se permite la convivencia, digamos, entre Ujú, la autoridad tradicional, ¿no? Y la autoridad, digamos, formal que establece el Estado. ujú, Muy bien, Gerson, me parece muy interesante tu propuesta y creo que también a los asistentes el día de hoy que han estado conectados, 100 personas conectadas durante un poco más de una hora, ¿no? sí. También les ha parecido igual, ha sido muy importante para todos pues, conocer, como decíamos al inicio, ¿no? Parte de esta realidad que lamentablemente por
un poco el centralismo del país, no conocemos lo que ocurre dentro del país, que son realidades bastante complejas, distintas, pero muy Ujú, importante conocerlas para justamente revertir, ¿no?, estas condiciones de pensar el país desde el centro, ¿no? Sino también hay que pensar desde la periferia, ¿no? ujú. Muchas gracias por tu participación, por la capacidad del análisis y esperamos contar contigo en próximos eventos y sobre todo también contar con la participación de los asistentes en otras actividades. Los invitamos a que sigan las redes de la escuela, que sigan las redes del jurado, que sigan las páginas. Tenemos actividades, conferencias el próximo martes, el próximo miércoles a la misma hora, y tenemos varios cursos y actividades gratuitas que pueden ustedes ir revisando constantemente. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gerson. No, a ti, gracias, gracias a todos y espero que continúen reflexionando en temas tan importantes.